El título de esta lección la he llamado así con signos de interrogación, como una pregunta: ¿qué hacer cuando estoy pasando por una prueba? Ese es el título de este tema en esta mañana. ¿Qué debo de hacer o qué hacer en medio de la prueba? Ok, esa es una muy buena pregunta, pero le damos gracias a Dios que la Biblia tiene la respuesta para esta y todas las preguntas de la vida. Alguien dijo que es el manual de Dios para la vida. Y aquí encontramos cómo mejorar nuestras finanzas. Aquí encontramos cómo ser bendecidos con la familia. Aquí encontramos inclusive cómo comer saludablemente para estar bien. Aquí encontramos lo más importante, cómo traer salvación a nuestra alma, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, lástima que muchas personas, en lugar de acudir a este libro, se van con los psicólogos, que a veces están más locos que tú y que yo. Yo no tengo nada en contra de la psicología, pero hay algunos que, Dios mío, hasta la cara tienen de que están bien mal y queriendo ayudar a otros. Dios mío. Muy bien, entonces, ¿qué hacer en medio de la prueba? ¿Está bien, hermanos? No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí ahorita, mientras yo estoy hablando, están pasando por alguna prueba difícil? Sé que varios de ustedes, no me levanten la mano porque pues no quiero que se avergüencen ni nada, pero muchos de ustedes están pasando por pruebas difíciles y muchos de ustedes se han preguntado una y otra vez: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Y yo te digo: ¿y por qué no? ¿Que eres muy especial o qué? ¿Qué te crees, la última Coca-Cola del desierto? ¿Para qué no? Todos, mientras vivamos en este mundo, seamos buenos, seamos malos, seamos seguidores de Cristo o del demonio, vengamos a la iglesia o no, leamos la Biblia o no, vamos a pasar por pruebas, por tormentas, por situaciones difíciles. Lázaro era amado de Jesús, era bien amigo de Jesús, ¿se recuerdan? Sin embargo, a pesar de que él amaba a Jesús y Jesucristo lo amaba a él, dice la Biblia que enfermó. Y no cualquier enfermedad, porque se murió. Pero gracias a Dios que lo resucitó, ¿no? De cualquier manera, a pesar de su relación que tenían con Cristo, él pasó por problemas. Y nosotros, hermanos, yo no quiero ser de esas iglesias donde les mienten y les dicen: vengan a Cristo y se les van a acabar los problemas. Mentira, mentira, mentira. La semana pasada les dije que es totalmente lo contrario. Vienes a Cristo y te van a comenzar más los problemas, porque te le escapaste al diablo y a sus demonios y ahora quiere agarrarte y quiere traer desánimo a tu vida. Pero no tengas miedo, porque dice la Biblia que mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Mayor es Jesucristo. Amén. Y luego también dice: y si Dios contigo y Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? La prueba, los problemas, los ángeles, las potestades, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo angosto. ¿Quién podrá contra los hijos de Dios? Nada ni nadie. Esa es una victoria garantizada por la obra de muerte y resurrección que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo 2000 años atrás en esa cruz. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando estoy pasando en medio de una situación difícil? Bueno, antes de traer la respuesta a esta pregunta, primero tenemos que identificar de dónde vienen las pruebas. ¿Alguna vez se ha preguntado? Yo pienso que sí. Pues vamos a contestar en esta mañana. ¿De dónde viene la prueba? Hay tres fuentes, quizás hay más, pero yo solamente me quiero concentrar en tres.
La primera razón por qué muchos de nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, es por causa de nuestro archienemigo. ¿Quién es ese? ¿Sí saben qué es eso, da? Peor que un enemigo. Tu archienemigo es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y muchas de las situaciones que pasan en esta tierra, en este mundo, a las familias, a las personas, son causadas por el diablo y sus demonios. Entonces vamos a desenmascararlo en esta mañana. Es la primera fuente, es la primera razón por lo que vienen los problemas. Pero los problemas no solamente vienen del diablo. Dice la Biblia que muchos de nuestros problemas también son causados por uno mismo. Por uno mismo. Y en tercer lugar, también las pruebas vienen por causa de Dios, nuestro Señor. Sí, Señor. Entonces, tenemos en primer lugar al diablo, uno mismo y Dios también. Y ahorita vamos a leer Biblia para entender estos puntos un poquito más. Pero entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando por una situación difícil es identificar de dónde viene esto. ¿De qué fuente viene esto? ¿Del diablo, de mí mismo, o de Dios, o de los tres? Porque a veces así pasa también. Entonces, lo primero hay que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Pero no es suficiente con pedir sabiduría, porque muchos piden sabiduría pero nunca leen la Biblia. Y el discernimiento y la sabiduría viene por la palabra de Dios, la fe, todo eso. Entonces, en primer lugar, estás pasando por situaciones difíciles, humíllate delante de Dios y pídele que te revele de dónde viene esto. Si es el diablo, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice que cuando dice resistir al diablo y él huirá de vosotros, que no dice que le corramos del diablo. Cuando el diablo viene, cuando el tentador viene a atacarte, lo que tenemos que hacer nosotros es quedarnos allí frente a él y reprenderlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Porque ha de saber usted que el diablo no sale ni con aceitito, ni con agua bendita, ni con huevos estrellados en la cabeza, sino que la Biblia enseña claramente que el diablo y sus demonios huyen cuando son reprendidos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces es lo primero que tenemos que, si es el diablo, a reprenderlo. Pero si la causa de tu problema eres tú mismo, soy yo mismo, entonces de nada te sirve reprender a Satanás, porque el problema no está por aquel lado. Y hay muchas personas que en lugar de echar un vistazo aquí adentro, a mi corazón, al yo, a uno mismo, se la pasa todo el día y toda la noche reprendiendo demonios a derecha y a diestra y a siniestra, cuando el problema no es de aquel lado, sino que es uno mismo. Entonces, ¿qué hacer cuando el problema viene causado por ti mismo? Pues bien sencillo, dejar de culpar a terceras personas. Pero para eso somos tan buenos, ¿verdad que sí? Cuando nos sucede algo, cuando nos pasa algo, en lugar de reconocer nuestra responsabilidad en el asunto, los hombres, ¿qué hacemos? Pasa algo en la casa, pasa algo con los hijos, y lo primero que hacemos es culpamos a la mujer, a nuestra esposa, ¿sí o no? Se descompone un cajón en el garage o en la casa o algo, por tu culpa. ¿Verdad, mujeres o no? No, muchas están diciendo amén. ¿Les tienen miedo a sus esposos o qué? Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a reconocer nuestra parte.
Porque nunca vemos en la Biblia un ejemplo donde alguien recibió sanidad, recibió alivio de sus pruebas o de las situaciones que está pasando, al menos que esa persona reconozca su problema, reconozca que es por él y no por otro. Mientras no, y esto se usa muchísimo ahorita mismo, es psicología en las iglesias. Tú eres así como eres un borracho porque tu papá era un borracho. Y el hijo pues empieza a emborracharse y después cuando le preguntan por qué está por eso, no reconoce que es él, que no ha aprendido a disciplinar esta carne y este cuerpo, y le echa la culpa porque mi papá era borracho, porque mi papá era marihuano, es por eso que yo soy borracho y yo soy marihuano. O sea, en lugar de reconocer su problema, ¿qué está haciendo? Está culpando a terceras personas. ¿Sí me están entendiendo? Ahí está el esposo mujeriego que parece nieto de Pancho Villa, con una muchacha y con otra, y traicionando a la esposa y haciendo de las suyas. Y en lugar de reconocer que tiene ese problema, culpa a su abuelito Pancho Villa. Es que mi abuelito Pancho Villa era trovador, mujeriego, borracho y jugador. Y es por eso que yo también soy jugador. Culpamos a terceras personas. Y mientras nosotros culpemos a terceras personas de nuestros problemas, de nuestras desgracias, la sanidad y la liberación no va a venir a nuestras vidas. ¿Estamos o no estamos, hermanos? ¿Ah? Bueno, entonces sigamos adelante. Dios también, bueno, déjeme decirle un poquito más acerca de uno mismo, porque ese sería un tema solamente para hablarlo, ¿no? Pero si es el diablo, facilito, hay que reprenderlo. Y se va en el nombre de Jesús. Pero ¿sabía que es más fácil sacar un demonio que tener victoria sobre el yo? Porque en el corazón del ser humano, sin darnos cuenta, hay orgullo escondido, hay egoísmo escondido. Y bueno, les vuelvo a repetir, ese sería un tema para otro día, pero es bien interesante, ¿no? Cómo nos gusta culpar a otros en lugar de... ¿Cuántos han escuchado predicadores que enseñan detrás de los púlpitos? Si tú quieres ser una persona sana, si tú quieres ser libre, lo primero que tienes que hacer es dejar de juntarte con gente tóxica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? ¿Nadie? Donde quieras escuchen el YouTube que muchos pastores, que en lugar de pastores y maestros yo les digo psicólogos, porque ya predican más, enseñan más psicología que la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado de no creernos de todo lo que escuchamos allá afuera, hermanos. Como para que seas victorioso en esta vida, primero te tienes que amar a ti mismo. ¿Qué te tienes que amar a ti mismo? Ni que 8 cuartos. Tú ya te amas más de lo que tienes que hacer es matarte a ti mismo. Calladitos. Pues ¿qué no dice la Biblia? Que hay que tomar nuestra cruz. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no puede ser. El cristianismo es un llamado de Dios para negarnos a nosotros mismos, a matar y crucificar cada día al yo, el ego, el orgullo que está enraizado en lo más profundo de nuestro ser, y muchas veces no nos damos cuenta, al menos que Dios permita que pasemos por una prueba, por una situación difícil. Es ahí donde, bueno, no me quiero adelantar a lo que voy a estar hablando, pero son cosas que ustedes deben de estar, hermanos. No seremos muchos en esta iglesia, pero mi intención es bien clara de lo que Dios me ha llamado a hacer aquí: predicarles no psicología ni lo que está de moda allá afuera, sino la palabra de Dios. No seamos como los pajaritos que nomás les echan y se come cualquier cosa y los pueden envenenar fácil.
¿Cómo que el primer problema es que debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos? Tú no tienes que aprender a amarte, ya te sabes amar a ti mismo. Tienes que aprender cómo negarte a ti mismo, es lo que dice la Biblia. Y lo mismo con esa frase que ya está bien de moda. Tienes que dejar gente tóxica. ¿Qué es alguien tóxico? Dependiendo de tu definición. Hay personas que cuando ven, cuando un hermano o alguien es latoso, es chismoso, es tóxico. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que con la gente que es así, que no es muy fácil de amar, que no es muy fácil de liderar, de tratar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarlos porque es gente tóxica? ¿Acaso la Biblia dice a través del puño del apóstol Pablo que dice, así como Cristo os perdonó, perdónense los unos a los otros? Y luego dice, soportándoos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a soportar los unos a los otros si nos apartamos porque por ahí un mentiroso te dijo que te tienes que apartar de gente tóxica? Y dañan a la gente porque están predicando psicología en lugar de estar escuchando y predicando la palabra de Dios. Claro que si hay gente de la que nos debemos de apartar. Dice la Biblia, si alguno llamándose cristiano y es un borracho y es un adúltero y después de 1, 2, 3, 4, 5 amonestaciones no hace caso, entonces apártate de él. Porque ahí sí, pues se dice cristiano, pero está trayendo mala fama al cristianismo. Pero no nos apartamos de él para allá para siempre, no, para que se arrepienta, después recibirlo y abrazarlo. Digan amén si me están entendiendo, hermanos. Hay gente que sí, por un tiempo se tiene que apartar uno, pero la mayor parte de las personas con problemas, que gente tóxica porque es muy enojón, porque es esto, es aquello, no, hay que soportarnos los unos a los otros. Pero todo eso lo aprendemos y estamos pasando por nuestras pruebas y no tenemos victoria porque en lugar de reconocer que soy yo, pues apunto yo estoy así por aquella. Tú estás así, no por ese o aquella, ni por tu esposo. Hay mujeres bien amargadas y le echan la culpa al esposo. Tú eres una mujer bien amargada porque tú de tu propia decisión quisiste ser una mujer amargada. Y no estoy enojado. ¿Para qué le echas la culpa a tu esposo? ¿Para qué le echas la culpa a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe en el trabajo, a las circunstancias de la vida? Somos lo que somos porque nosotros hemos hecho la decisión de actuar, hablar y ser de la manera que somos. ¿Sí o no, mis hermanos? Bueno. Entonces, a ver, esposa, dígale a su esposo, ya no voy a ser amargada. No se oyó nada. ¿Se fijan, hermanos, entonces cómo debemos de tener mucho cuidado de las cosas que escuchamos aún detrás de los púlpitos y no creernos de cualquier cosa? Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que cuando se nos predica, pues tenemos que ser nobles. Una persona noble verifica que lo que se le está hablando es Biblia. Porque ahorita cuando dije eso de la gente tóxica y de aprender a amarnos a nosotros primeramente, muchos de ustedes ya lo tienen en el corazón como si fuera doctrina de la Biblia. Y muchos luego levantan la guardia y no, ¿cómo no? Así es. Pues eso es lo que dicen allá afuera o adentro de las iglesias. Pero a mí lo que me interesa más es lo que la Biblia dice. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la psicología o lo que está muy de moda ahorita que se está hablando en muchas iglesias y afuera, eso no te va a hacer libre. Eso no me va a hacer libre. La palabra de Dios es la que va a traer libertad, es la que va a romper las cadenas que me están atando. Entonces, 3 fuentes de donde vienen los problemas, las pruebas. Primero es ¿quién? Que el Señor lo reprenda.
Y en segundo lugar somos nosotros mismos. Y de eso todavía tengo más que hablar de eso. Mejor le hubiera puesto a mi tema con signos de interrogación. ¿Quién? ¿Yo? ¿Soy la causa de mis problemas? Y haber desarrollado ese tema, pero bueno. Y en tercer lugar es Dios mismo. Dice la Biblia que nomás de mí vas a recibir lo bueno, pero no lo malo. Muchas veces Dios también, por varias razones, permite, bueno, aunque sea el diablo o seas tú, lo que te pasa es porque Él lo permitió, porque Él es todopoderoso y nada sucede si Él no lo permite. Esto es profundo lo que le acabo de decir y un poco confuso. Y si seguimos pensando así, nos va a salir humo del... Porque ¿quién comprenderá los caminos de Dios, de ese Dios todopoderoso que nosotros servimos? Pero Dios muchas veces permite también situaciones, pruebas. La Biblia lo enseña, en Hebreos dice que al que Dios toma por hijo, a ese y eso se le puede llamar una prueba. Así dice la Biblia, ¿verdad? En Juan el Señor Jesucristo nos dice que cuando la vid está sucia, pues hay que podarla. A eso se le llama disciplina de Dios también. Pero también ahí mismo dice que hay veces que la vid está bien, no está sucia, está todo bien. Pero de cualquier manera, ¿cómo se le llama? La poda. ¿Por qué? Porque está bien, pero con la poda van a brotar nuevos retoños, va a crecer más y va a dar más fruto. Entonces hay veces que las pruebas vienen no por el diablo, no por ti mismo, porque estás mal, sino simple y sencillamente porque estás haciendo todo bien. Estás viniendo a la iglesia, estás orando, estás leyendo la Biblia, tratas de agradar lo más que puedes a Dios. Sin embargo, te vienen situaciones y muchas veces es Dios, la mano de Dios que con unas tijeras te está podando, no porque estás haciendo algo mal, sino porque Dios quiere que des más fruto de lo que ya estás dando. Y duele, ¿no duele cuando lo cortan a uno? Y es Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando el diablo nos tienta o por la causa de los problemas del diablo? Pues reprenderlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer cuando somos nosotros? Pues tratar con el yo, que es más difícil que sacar los demonios. Déjeme repetírselo otra vez. Es más difícil tratar con el yo que echar fuera demonios, porque los demonios se van en el nombre de Jesucristo. Pero para doblegar, matar el yo es tan difícil, porque el yo quiere en la noche comer unas enchiladas poblanas y unas pupusas así bien, así como las hace la hermana Anita, la esposa del hermano Carlos allá del Salvador, porque a mí me han invitado y muy buenas, bien llenas de chicharrón se las damos, ¿sí o no? Y al diablo no, le digo, no, vete y lárgate en el nombre de Jesucristo. Pero al yo, ay no, yo no soy, yo no. Pero ¿qué hacer cuando es Dios, hermanos? Si es Dios la causa de la situación difícil por la que tú estás pasando, porque en muchos lugares te enseñan que no, es el diablo o es el yo, pero Dios no, Dios es bueno. No, Dios disciplina, Dios poda. Y hay más ejemplos en la Biblia. Cuando es Dios, hermano, ¿quién contra Dios? Cuando estás pasando por una situación difícil, te humillas delante, que viene por el diablo, porque te humillas delante de Dios. O por otras personas vienen los problemas y Dios extiende su mano y hace la obra maravillosa a favor de tu vida. Qué bueno. Pero cuando es Dios mismo, ¿cómo le vas a orar a Dios en contra de Él mismo?
Cuando es el diablo lo puedes reprender, y se los dije hace rato, se los vuelvo a repetir: huye en el nombre de Jesucristo. Pero cuando es Dios mismo, entonces muchas veces es Dios la causa de tu situación, la causa de tu problema, la causa de tu prueba. Y tú todo el día, como no has identificado quién es, todo el día te la pasas reprendiendo a Satanás. Se te sale la venita aquí de tanto que lo reprendes. Y mira, lo puedes reprender todo lo que quieras. Puedes agarrar a tu santo favorito y ponerlo de cabeza y con las patas hacia arriba. Puedes ayunar, puedes orar, puedes hacer lo que quieras. Pero si es Dios el que te está haciendo pasar por esa situación, no te vas a liberar de eso, porque es Dios. Y Dios no lo hace por hacerte sufrir o porque te sientas mal. Dios lo hace cada vez que Él nos pasa por una prueba, por el fuego, es porque Él quiere que salgamos más purificados. Cada vez que Él nos da la poda, nos poda, es porque Él quiere que llevemos más fruto para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Díganme si me están entendiendo, hermanos. Lo que yo le estoy predicando no es idea mía, es lo que la Biblia enseña. Y ya se pasó el tiempo. Y todavía ni he entrado en el tema. Dígale al que está a su lado: qué tremendo. Bueno, entremos. ¿Qué hacer entonces cuando estamos en medio de la situación, en medio de la prueba? En primer lugar, hay que tener la actitud correcta, hermanos. Dependiendo de la actitud que tú tengas, de eso depende de cuánto tiempo vas a estar pasando por esa prueba o esa situación difícil. Sea causada por Dios, sea causada por ti mismo o sea causada por el diablo, no importa. La actitud con la que tú pasas ese proceso es lo que va a determinar cuánto tiempo. Porque muchas personas dicen: ¿y cuándo, pastor, se terminará esta prueba? La respuesta no depende de Dios, aunque sí, pero depende de ti, de tu actitud. Porque cuando Dios permite la prueba, porque una de las razones principales por qué Dios permite que sus hijos sean probados es porque Él quiere formar la imagen y el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Recuérdense en Génesis que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él mismo. No somos cualquier pelagartón, somos personas especiales. Somos hombres y mujeres que hemos sido hechos y formados a imagen de Dios, ¿verdad? Pero por el pecado y la desobediencia, la imagen que estaba estampada en nosotros se deterioró. Y ahora, desde entonces, la meta y el propósito de Dios es formar el carácter y la imagen de su Hijo en nosotros. Y cuando Él permite que nosotros pasemos por pruebas y situaciones difíciles, es porque esa es la meta de Dios. Pero para ello se requiere que nosotros pasemos la prueba con la actitud correcta, con una actitud de agradecimiento hacia Dios y hacia las demás personas, porque es la primera prueba que pasa. Estás en la prueba y empiezas a renegar, ¿verdad que sí? Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Cuántos de aquí han dicho por qué yo? ¿Por qué yo? Pues yo creo que todos, ¿no? Y pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo y que nadie sufre como nosotros, ¿verdad? Hasta muchas veces se nos salen las canciones de antes y la gente empieza: sufrir me tocó a mí en esta vida. Los jóvenes ya no saben nada de Los Solitarios. Los más viejitos sí saben de quién es ese grupo de Los Solitarios. Pero
empezamos a renegar y hacer, y pensamos que somos los únicos, que nadie más sufre como yo. Déjame asegurarte que hay personas que la tienen peor de lo que tú la tienes ahorita. Hay personas que están sufriendo más, están pasando por un horno que está más caliente por el horno por el cual tú estás pasando. Quizás a lo mejor aquí en este lugar a nadie le han dicho tienes 3 meses de vida. Hay gente que le han dicho la semana pasada que nomás tienen 3 meses de vida. Como la historia de ese muchacho que en un accidente se cortó una pierna y allí estaba bien amargado y se encerró en su cuarto y no quería hablar con sus papás ni con nadie, bien amargado. Y no quería ver a nadie y se quería matar porque cómo sufría el pobre muchacho porque perdió una pierna. Los papás no sabían qué hacer, estaba deprimido el hijo ahí metido y lo único que se les ocurrió es mandar traer al pastor para que viniera a verlo. Cuando llegó el pastor, tocó al cuarto. Soy el pastor fulanito de tal. ¿Qué quiere? No lo quiero aquí. Yo no quiero escuchar un sermón más. Si usted estuviera pasando por lo mismo que yo estoy pasando, me entendería. Pero usted tiene sus 2 piernas, sus 2 manos, todo completito. Así es que lárguese de aquí. Y el pastor, que no es como yo, pues fue más, ¿cómo se dice? Atrevido y abrió la puerta a la fuerza y se metió. Y el muchacho pues ya no podía hacer nada. Eso dice usted porque tiene todo su cuerpo. Y el pastor dice, no, fíjate. Y luego se levanta así y le empieza a hacer así. Y se quita la pata de palo. ¿Y eso qué? Hay más que están pasando por lo mismo y eso no me convence ni cambia nada el asunto. Y luego el pastor dice, espérate muchacho. Y lo agarra la mano y luego le hace así. Y pone la mano de palo ahí. Ya como que ya le cambió el semblante al muchacho y luego le dice, y eso no es nada. Y luego agarra y se saca un ojo que tenía ahí de vidrio y aquí está. Y luego, ¿qué pasó muchacho? No, pues perdóneme pastor. Es que yo pensaba que era el único. Y dice, no, hay personas que la están pasando peor que tú, espérate. Y luego le hace y se quita toda la dentadura. No, pues el muchacho ya lo dejó desarmado, ya no sabía qué decir. Dios te ama y tú no estás pasando, hay personas que están pasando peor que tú, entonces tienes que aprender a ser agradecido. Y sí, mira, no es todo. Y luego agarra y se quita la peluca del pastor también, la pone en el Hay personas que están peor que tú y no por eso le vamos a dar gracias a Dios. Pero ellos pueden con sus cargas y tú puedes con la carga que estás pasando, porque Dios no va a permitir que seas sobrecargado, que te venga una prueba o una tentación que va más allá de tus fuerzas. Pero ¿cómo vamos a pasar entonces esas pruebas? Con la actitud de agradecimiento a Dios. Señor, gracias. Como aquel que en todo el tiempo daba gracias a Dios. Yo les he contado mucho esta historia. Nos la contaba un pastor y dice que para todo daba gracias a Dios, para todo. Se daba un martillazo y ay, gracias a Dios y cualquier cosa. Y un día estaba con el serrucho y que se corta un pedazo de su dedo. Y el patrón y todos, a ver si ahora sí da gracias a Dios. Y agarra el pedazo de su dedo, lo levanta y dice, gracias Dios que no fue toda la mano. ¿Se fijan? ¿Se fijan, hermanos? Entonces esa actitud de agradecimiento y de adoración y alabanza a Dios es la que tenemos que tener cuando estamos pasando en medio de una tormenta, en medio de una situación difícil. ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? En la Biblia hay un ejemplo que quiero leerles. Está en Números 13.
En Números 13, vamos todo rapidito en Números 13. Moisés mandó a algunos espías para que fueran a espiar la tierra prometida. Dios los sacó de, como usted se recordará, Dios los sacó ¿de dónde? De Egipto, los liberó de las manos de Faraón. Y les prometió que los iba a llevar a una tierra bendita que fluía leche y miel, que es la tierra de Israel, ahorita mismo. ¿Ok? Una tierra muy rica, muy nutritiva, bendecida, con prosperidad. Pero antes de, como usted ya sabe, antes de llegar a la tierra prometida tenían que pasar por un desierto. Ese desierto, según la geografía, según los estudios, se puede cruzar entre 11 a 12 días. Ese desierto todavía está. Bueno, dice la Biblia que a causa de mandaron a los 10 espías. Cuando regresaron, yo quiero leerle el reporte que ellos dieron a la gente. Ahí en Números, ¿qué les dije? Vamos a leer desde el 25 en adelante. ¿Lo tienen todos? Dice, y volvieron de reconocer la tierra, los espías, al fin de 40 días. ¿Sí lo tienen todos, hermanos? Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, usted sabe cuál es el fruto de la tierra, ¿no? Dice que las uvas de tan grandotas las tuvieron que cargar en el hombro de uno y el hombro de otro. Ahí van con esas uvas bendecidas. 27. Este es el reporte. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, y aquí empieza la murmuración y lo negativo. Ellos estaban pasando por una prueba bien difícil del desierto, hermanos. Pero Dios solamente quería que en lo que cruzaran 11, 12 días. Esa era la voluntad de Dios. Pero fíjese el 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Todas estas personas eran, haga de cuenta, como México ahorita con todo lo que se está escuchando. Entonces, versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, o sea, no hagan caso a este reporte negativo de esta gente, y tomemos posesión de la promesa de Dios. Y escuche, porque más podremos nosotros que ellos. Anímate en esta mañana, no importa que por lo que estés pasando, más podrás tú que el diablo y sus demonios y los problemas y la prueba y la situación, porque Dios está contigo. Y es lo que trató de hacer Caleb, animar. Él sabía que cuando empezaba lo negativo y la murmuración, todo, hermano, una iglesia puede estar bien bonito, todos bien animados, y nomás empieza un chismoso, nomás empieza un negativo a murmurar. ¿Qué pasa? Las buenas noticias, nadie dice nada, pero cuando hay una mala noticia, un chisme o algo, se riega por toda la iglesia, y rápido, como la gangrena o el ¿cómo se llama esta otra enfermedad que mata tantos ahorita? El cáncer, se riega por todo el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no viene a la iglesia, hermano? Me dijeron, te dijeron. Cuando te dijeron y tú no lo has comprobado por ti mismo, eso se le llama chisme. Bueno, entonces Caleb entendía esto y por eso se para y quiere defender. Y dice en el 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mas los varones que subieron con él dijeron, los
cobardes, los chismosos, los negativos. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Como que escuché que se me salió el acento de Guadalajara, no sé si así sea. Y hablaron mal. Eso es maldecir, hablar mal. No nomás es decir te maldigo, no, es hablar mal. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ay, sí, qué miedo. Mira cómo estoy temblando por el diablo y sus demonios y sus enfermedades. También vimos allí a gigantes, de los que se acabó el rey David. ¿Se acuerda que David se acabó uno de ellos? Lo mató. No nomás a uno, a otros. Los acabó, David los acabó. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, como chapulines. Y así les parecíamos a ellos. Se fija, cuando uno comienza a hablar negativo dentro de la prueba, dentro de la situación, cambia la perspectiva de quiénes somos en Cristo y comenzamos a vernos como unos gusanos. Un pastor de aquí de Estados Unidos por muchos años le escribía a mi papá cartas para animarlo allá en Guadalajara, y al último firmaba un gusano. Y lo hacen de buena intención, ¿no? Porque nosotros pues decimos Cristo nos salvó y nosotros somos unos pecadores, nosotros somos unos gusanos. Solamente éramos unos pecadores y éramos unos gusanos antes de venir a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, ya no somos ningún gusano. Somos hijos e hijas de Dios, hechos y formados a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que somos, nada de gusanos. Gusanos éramos antes de Cristo, pero Cristo vino y ese gusano lo convirtió en una mariposa hermosa y linda. Y antes de Cristo éramos, porque ahorita dicen, antes éramos pecadores perdidos, ahora somos pecadores salvados. Pero la Biblia no dice que somos pecadores salvados, la Biblia dice que somos santos en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Bueno, le estoy diciendo mucho y a unos se están atragantando ahorita. Gloria a Dios. Wow. Ya voy a acabar, nomás leo lo que sigue en el 14. Denle la vuelta a su Biblia en el 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Eso es lo que pasa, estás en la prueba y en lugar de gozarte, como dice la Biblia, tengamos por sumo gozo cuando, ¿verdad que sí dice la Biblia, sí o no? Lo leímos la semana pasada. Tengamos por suma alegría cuando nos encontramos en diversas pruebas, different kinds, es lo que significa, diferentes pruebas. Tengámoslo por gozo. ¿Quién puede tener gozo cuando está pasando por una situación difícil? El único que ignora que la intención de Dios es pasarte por el fuego para que te parezcas más a Él y para que seas purificado. El que ignora eso va a estar triste, pero el que lo entiende, a pesar de la prueba, a pesar de lo caliente del fuego, a pesar de la tormenta, a pesar de la situación difícil, porque sabe cuáles son las intenciones de Dios, se alegra aún en medio del dolor. Entonces estos lloraron toda la noche y dos dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿En dónde he escuchado esto? Oye, hermano, es que el pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuidado con esos hermanitos cuando empiezan con esas cosas. Cuidado, porque son los hermanos murmuradores y negativos de los que estamos leyendo aquí. Y no te digo que te apartes de ellos, pero sí exhórtalos. Hermano, ¿cómo tú te dices que eres cristiano? ¿Cómo tú te dices que eres líder y andas metiendo esa basura en el corazón de las personas? Y muchas veces usando como excusa la oración.
vamos a orar por el pastor o por su líder o por sus líderes, porque mi pecho no es bodega y yo no soy chismoso, pero esto es para orar, hermano, para orar. Es que fíjese que el pastor esto, y fíjese que el líder fulanito de tal, esto y esto, pero vamos a orar, hermano. Chismoso que eres, o mitotero. Y se quejaron contra Moisés, versículo 2, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Hay muchos que están así ya: mejor morirme, ¿para qué quiero vivir así con esas pruebas? Ay, sí, pobrecito, mira, ¿cómo sufres? ¿Quieres que te presente a ese pastor que tenía todo postizo? ¿Cómo se decir postizo? Diario que hablo una palabra en español que casi no la uso, después digo, ¿cómo se dirá en inglés? Postizo. Anyways. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué? Versículo 3: nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cuántas personas nos dicen, no nos sería mejor volvernos a la borrachera? ¿No nos iría mejor volvernos al mundo? Hay gente que así piensa dentro de las iglesias. Oh, cuando yo estaba en el mundo no tenía problemas y ahora que estoy en la iglesia ya tengo muchos problemas. Pobrecito, mijito, te vas a morir. Es una mentira de Satanás que te ha metido en el corazón. Tú estabas peor en el mundo, nomás que el diablo te hizo que te diera amnesia en el cerebro que tienes, con cerebro de chapulín, que te hace que se te olvide todo. Tenías un montón de problemas que ni te acuerdas. ¿Ya no te acuerdas cuando la esposa te quería dejar por borracho, por mujeriego y parrandero? ¿Ya no te acuerdas? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó de cuando te recogían de las calles ahí todo borrachito, ahí todo ahí, que nadie da un penny por ti? ¿Ya se te olvidó? Y ahora que estás aquí, ay, cómo sufres. Así estaban estos. Es mejor regresarnos a Egipto, es mejor regresarnos al mundo. Y el 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, escuche, estas dos personas que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Así le hacían en el no se les haga raro que un día de estos yo llegue aquí y les haga. Pero no, porque después van a ver mi six pack. 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, no le hagan caso a estos, es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Es una palabra profética que yo quiero que los que están pasando por pruebas difíciles la escuchen. Estás en el desierto ahorita, pero Dios no es su intención que tú la pases toda la vida en el desierto. Él quiere llevarte a la tierra prometida que fluye leche y miel para ti y para tu descendencia, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero lo que va a determinar si vas a llegar a la tierra prometida es la actitud con la que estás afrontando la prueba que estás pasando en estos momentos. Si Jehová se agradare, versículo 8, de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, 9, no seáis rebeldes, no seas murmuradores, no seas negativos contra Jehová. Cuando usted reniega contra el pastor o contra el líder o contra algún hermano, lo está haciendo en contra de Dios mismo. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué nos dice la Biblia esa? Danos el pan de cada día. No solamente es pan natural, es victoria sobre nuestros enemigos, victoria sobre la prueba. Es el pan de cada día. Porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, versículo 10, toda la multitud habló de apedrearlos.
Qué curioso, ¿no? Cuando alguien se levanta, no sean así, hermanos. No hablen mal, Dios está con nosotros. ¿Tú qué sabes? Quítate de aquí. Tú estás con el pastor. Qué tremendo, ¿no? Bueno, hermanos, el punto es este. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por pruebas, situaciones difíciles? Hay que tener la actitud correcta. Primera de Corintios 10:10 dice que todo esto sucedió como ejemplo para que tú y yo aprendiéramos de los errores de ellos. Apúntalo o búscalo. Primera de Corintios 10:10. Todo esto sucedió como ejemplo para que nosotros aprendiéramos de los errores de nuestros antepasados y que no seamos murmuradores, como algunos de ellos fueron murmuradores y perecieron. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Miren, por no tener la actitud correcta, ellos estaban pasando por el desierto porque ya cierro mi Biblia y mis notas, tengo más cosas, pero ya no. Escuche, cada vez que Dios te da una promesa, antes de que esa promesa se cumpla, primero hay un periodo de prueba o de desierto, con el propósito de prepararte para que cuando entres a esa tierra de bendición no sirva de maldición para tu vida. Pero el propósito de Dios es que los israelitas cruzaran ese desierto en 10, 11 o 12 días. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo les tomó a los israelitas para cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida? 40 años. Esa era la voluntad de Dios. Que anduvieran en círculos allá en el desierto dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, Dios quería que en 11, 12, 13 días, póngale 15 a lo más por los niños, pasaran y se acabara el desierto y entraran a la tierra prometida. Pero no fue por causa de Dios. El tiempo lo determinó la actitud del corazón de estas personas. 40 años y nomás 2 de ellos, de millones y millones que estaban en el desierto, nomás 2 entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb, los que se le hicieron así. No hablen así. Los demás quedaron postrados o muertos en el desierto por su actitud negativa en medio de la prueba y de la situación difícil. Qué lección tan valiosa. Hay personas en las iglesias, hermanos, escuche, que toda la vida se la pasan en la misma prueba. Ay, yo pienso que esta es la cruz que me tocaba a mí cargar. No era la cruz que te tocaba cargar. No. Quizás por un tiempo, 10, 15 días, un mes, 2 meses, qué sé yo. Pero no era para toda la vida. Pero hay gente que se la pasa dando vueltas en la misma prueba, en el mismo desierto, toda su vida. Y lo triste es que se mueren en esta tierra sin haber tomado posesión de las bendiciones que Dios les había prometido y que Dios quería que ustedes disfrutaran en esta vida.